Bienvenidos, qué bueno que están de regreso. Vamos a continuar con el estudio de Génesis y ahora vamos al capítulo 2. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de todo lo que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Algo importante que vemos aquí es el día 7. Vimos que en el capítulo 1 dice que los astros, el sol, las estrellas, la luna, todo eso sirve para marcar los tiempos, para señalar los días, para muchas cosas. Podemos medir lo que es el tiempo, el día, la noche, las estaciones del año, el periodo, en qué época del año estamos. Podemos medir muchas cosas, todo con los astros. Pero hay una cosa la que no nos marcan los astros. Y eso es la semana. Todo podemos verlo con base al movimiento de rotación de la Tierra, de traslación. Pero no hay nada que nos indique la semana. Entonces, ¿qué de todas las cosas que Dios creó nos indican que así tenemos que manejar la semana con 7 días? Y eso fue el trabajo que Dios hizo. El hecho de que Dios haya trabajado 7 días es lo que nos da el parámetro para medir la semana. Y de ese modo tiene que ser nuestro parámetro para medir nuestro tiempo. No vamos a entrar ahorita en conflicto ni a estudiar si debemos descansar el día 7 u otro día, o si debemos descansar forzosamente explícitamente el domingo o específicamente el sábado. No nos vamos a meter a esos temas, pero esta es la clave para entender eso. Tenemos que basarnos del mismo modo en que Dios lo hizo, que fue el, el séptimo día, comenzando por su trabajo, comenzando el día el que inició su trabajo. Ese debe ser nuestra señal. Y además de que es importante para señalar nuestros días para señalar la semana, también es importante porque Dios lo estableció como una señal y específicamente para su pueblo. Para ellos es muy importante y este séptimo día es una señal. Hablando específicamente de los judíos, pero incluso también para los cristianos, simplemente que lo vemos desde otra perspectiva. Así que todavía no es tema, pero vamos a seguir adelante. Dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo, antes de que fuese en la tierra, y toda hierba en el campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces vemos que lo primero que Dios utiliza para crear al hombre son elementos de la tierra. En el capítulo anterior vimos que Dios forma al hombre, pero habla sobre qué lo creó. Vimos la comparación de que Dios dice a las aguas que produzcan peces. Y vemos que si los peces se salen de su fuente creadora, o sea, el agua, pues mueren. Del mismo modo vimos que Dios le dijo a la tierra que produjera animales y plantas. Entonces vemos el mismo principio, que si todo ser viviente se sale de su fuente creadora, en este caso las plantas, si las ponemos en una fuente que no es suya, que no fue su creadora, o sea, las ponemos en el aire o en el agua, pues va a morir. Igual los animales, si los ponemos en una fuente que no es su creador, se va a morir. Y vimos que al hombre lo hizo igual, lo sacó directamente de él. Entonces, si el hombre salía de su fuente creadora, o sea, Dios, el hombre va a morir. En comparación con este capítulo 2, vemos que Dios ya está hablando como de la parte del cuerpo o a la parte física. El capítulo 1 se refiere más como a la parte espiritual, pero en este capítulo 2 ya habla sobre que tomó polvo de la tierra y le dio forma. Literalmente hizo un muñequito de barro y ya fue que le sopló. Esta masa o este cuerpo que hizo se le llama en hebreo basar, que es como el cuerpo. Y viene de la palabra hebrea Adama, de ahí viene que se llame Adam, Adama,
Adam, que significa tierra mojada, y es el cuerpo. Entonces, una vez que ya tenía el cuerpo, agarró de su espíritu y le sopló. Y finalmente, ese cuerpo adquirió vida. Su espíritu se le llama Ruach, eso es en hebreo. Entonces, él tomó de su espíritu, le sopló al basar o al cuerpo, y el cuerpo adquirió Nefesh, que es en el hebreo. Nefesh significa un ser viviente, pero es la unión del Adama o el basar y la Ruach. La unión de la Ruach y del basar es lo que hace el Nefesh, es lo que hace el alma. Ajá, entonces el Nefesh es un alma o ser viviente, así se puede como traducir. Es la unión del Ruach o del aliento y del Adama, o sea, del cuerpo. Entonces tenemos que el Ruach es el soplo y ese proviene de Dios. Tenemos el Basar, que es el cuerpo y ese proviene de la tierra. Y tenemos el Nefesh, que es el producto de la unión del Ruach y el Basar. Esto lo podemos ver en versículos, por ejemplo, en el que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hay un cuadro ahí donde aparece como las características. La Neshama es lo que representa lo que es el pensamiento, el Ruach la emoción y el Nefesh el instinto. Hay también otros ejemplos que dan y hay un poquito de controversia. Por ejemplo, dicen que el Basar puede representar a lo mejor es una videocasetera, un estéreo, es algo físico. Entonces, el Ruach viene siendo todo lo que viene en su interior, los capacitores, las bocinas, todo lo que está dentro viene siendo el Ruach. Y entonces, ¿qué es lo que hace que funcione este videocasetera? Bueno, no es el cuerpo y no es el espíritu, sino es el Nefesh. O sea, el Nefesh viene representando lo que es la energía eléctrica que hace que recorre todo el sistema, que recorre, digamos, la parte espiritual y la parte del cuerpo, que es la mejor, es donde metes el cassette y todo eso, y eso hace que haya, que funcione. Entonces, ese es lo que, así lo pueden algunos representar. Hay un poco de controversia respecto a las funciones de cada uno o cómo lo pueden representar, pero esas son las ideas, las dos principales ideas. Ahora, enfocándonos un poquito en el basar, o sea, el cuerpo, vemos que Dios agarró el polvo, o sea que debemos de tener los mismos elementos que tiene la tierra, y es así. Por ejemplo, tienen en su pantalla una imagen en donde están los elementos que tiene el cuerpo humano y los elementos que tiene la tierra. Como ven, el oxígeno, calcio, magnesio, hierro, carbono, potasio, prácticamente es casi las mismas cantidades, los mismos elementos, diferencian uno de otro. Entonces, esto comprueba que el ser humano es parte fue tomado de la tierra. Después dice el versículo 8: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Hay que tener mucho cuidado cuando la Biblia habla sobre subir, bajar, el oriente al este, se fue al norte, se fue al sur, porque todo eso representan condiciones tanto físicas como espirituales. Por ejemplo, cuando Abraham le dice: y bajó Abraham, descendió Abraham a Egipto. No solamente habla de que fue a Egipto o que un lugar más bajo en donde estaba físicamente, sino que también representan partes espirituales. Cuando bajó a Egipto, su condición espiritual bajó, porque ya no se observa que hagan altares, ni que hizo sus casas de campaña y cosas así. Entonces, siempre hay que tener en cuenta estas direcciones de las que habla la Biblia, porque nos hablan tanto de lugares físicos, tanto como de cosas espirituales. Entonces, no me voy a meter ahorita en esto, pero dice que lo plantó al oriente y puso allí al hombre que había formado. Ahora, apoyando la idea de que ese huerto fue plantado aquí en la tierra, pero ¿qué pasó después? Ahí es donde ya vienen las diferentes versiones. Unos dicen que sigue oculto aquí en la tierra, probablemente está en algún lugar entre Irak, Irán, por ahí. Algunos creen que quedó hundido, que a lo mejor quedó escondido y ya nadie puede entrar. Y otros dan la idea de que ese Edén fue quitado
de aquí de la tierra y se fue al cielo. Otros dicen que ese Edén estuvo aquí en la tierra, pero conectaba directamente de algún modo con la presencia, con el cielo en donde se encuentra Dios. Sea como sea, apoyándonos un poquito en la idea de que ese huerto fue quitado y que ahora está en el tercer cielo, la basan en 2 Corintios 12 al 4. Ahí ven el texto. Y por ejemplo dice que en un futuro será restablecido aquí en la tierra y los justos ya podrán entrar en él. Eso pasaría prácticamente en el milenio. Ahora, sea como sea, también el simbolismo que quiere dar aquí la Biblia es que lo podemos comparar ese huerto con el tabernáculo. No nos vamos a adentrar un poquito en esto, simplemente voy a decir de manera general, es que ese huerto, digamos que era el lugar santísimo, lo está comparando con el tabernáculo. Ese era el lugar más sagrado, más santo, ahí donde estaba Dios. Probablemente, así es la idea, el huerto de Edén representa el lugar santo, en donde estaba la menorá y los panes. Entonces ahí solamente entraban solamente el sumo sacerdote y algunos sacerdotes. Y ese viene siendo el Edén. Pero el Edén tiene un lugar más sagrado, un lugar más santo, que viene siendo el lugar santísimo, que representa el tabernáculo. Y ahí solamente entraba una persona, el sumo sacerdote, lo que viene representando a Jesús. Nosotros fuimos puestos, Adán fue puesto en el lugar santísimo para resguardar todo el lugar santísimo y el lugar santo, que representa el Edén. ¿Y qué es lo que representaba? El árbol de la vida y el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Entonces es un panorama general que prácticamente Adán era el sumo sacerdote de la presencia del lugar de Dios, y entonces él convivía prácticamente con Dios, quizá en la persona de Jesucristo. Si lo veía físicamente, eso es lo que representaba o lo que nos quiere dar a entender este hecho de que Dios haya plantado un huerto en el Edén. Ahora, vamos a ver un poco sobre las cuestiones de el método de secuencia de letras equidistantes. Vemos que en el versículo 7 hasta el 8, cada 10 letras aparece el nombre de Jesús, o sea, Yeshua, así viene en el hebreo. Y si tomamos las palabras de donde fueron tomadas o donde están colocadas para sacar esta frase, se podría sacar un texto que dice: Jesús, un alma viviente, Jehová Dios en el huerto de Edén. Como ven, este método de secuencia de letras equidistantes confirma que era Jesús mismo el que estaba como un ser viviente en el huerto del Edén. O sea, el texto habla sobre que Dios hablaba con Adán, pero probablemente representado en la figura de Cristo. Al final de cuentas vimos en el capítulo 1 que esa luz era Cristo, pero fue por causa del pecado, tuvo que ser escondida y tuvo que ser guardada para poder ser revelada hasta el día cuarto o el milenio cuarto. Entonces el método de secuencia de letras equidistantes confirma que era Jesús mismo el que estaba ahí como un ser viviente en el Edén. ¿Sale? Entonces continuemos en el versículo 9, dice: Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en el medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, algo curioso aquí es que, por ejemplo, Génesis, por eso me gusta mucho Génesis, porque es un espejo del libro de Apocalipsis. Todo lo que va a acontecer en el Apocalipsis, en los finales del tiempo y todo esto, las profecías, están reveladas o son escondidas o son un espejo contenidos en el libro de Génesis. Entonces todo lo que comienza en el Génesis termina en el Apocalipsis del mismo modo. Si aquí vemos que hay primero luz y una creación nueva, en el Apocalipsis ese es el final, los cielos nuevos y la tierra nueva. Después habla sobre unos árboles, y en Apocalipsis también habla sobre un árbol, de donde ya vamos a poder comer de este mismo árbol, del árbol de la vida. Entonces, después habla sobre unos hermanos, en Génesis, Caín y Abel, uno mata al otro, uno ofrenda y obedece como dice Dios, y el otro no, lo hace como a su modo. En Apocalipsis también vamos a ver eso. Y así, o sea, vemos también Nimrod,
que representa al anticristo. En el Apocalipsis hay un anticristo. Entonces todo es un espejo en donde se va empalmando. Así que si te gusta el Apocalipsis, te gusta todo eso, este libro debe ser fundamental y entender todos estos simbolismos, porque son el espejo de lo que va a suceder allá. Entonces tenemos, por ejemplo, que también habla sobre un río. También en Apocalipsis habla sobre un río. Y bueno, continuemos. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El hombre era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice, y el nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus, y el nombre del tercer río es Gidequel. Es el que va al oriente de Asiria, y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Bueno, muchos creen que cuando estemos en el cielo no vamos a hacer nada y todo va a ser bonito y cantar y así. Pero vemos que vamos a regresar a esa posición en la que estaba Adán y Eva. Y esa posición vemos que Dios lo puso en el huerto y le puso trabajo. Tenía que labrarlo y lo tenía que guardar. Entonces, sí va a haber trabajo, sí hay cuestiones, pero no nos van a costar trabajo, porque no va a haber cardos, ya la tierra no va a estar maldita, ya no va a costar el sufrimiento que costaba sobrevivir o ganarse la vida. Ahora, vamos a ver otro caso del método de secuencia de letras equidistantes que aparece cada 104 letras, y vemos que aparece el nombre de Jesús desde el versículo 9 hasta el 16. Lo interesante de este código es que solo viéndolo marcado con rojo, tanto el inicio y el final donde empieza el código usan la misma frase, o sea, Jehová Dios, y las 2 palabras centrales dicen nombre de, y esto pues da a entender que Jesús es el nombre de Jehová Dios, o al revés, Jehová Dios es el nombre de Jesús. Esto es quizá un poco difícil de aceptar para algunos. No estoy seguro, pero creo que es los testigos de Jehová los que no ven a Jesús como Dios. Entonces, este método que algunos tachan que no está bien estudiarlo así, está confirmando muchas cosas que a lo mejor en los textos, en la misma Biblia vienen, pero la gente no acepta. Pero este código está diciendo algo sorprendente, o sea, Jesús es prácticamente Dios y Dios es Jesús. Aquí está utilizando el código, el nombre de. Entonces, está uniendo tanto el nombre de Jesús como el nombre de Dios. Ahora, tomando en cuenta solo los colores azul, amarillo y verde, se puede volver a formar el nombre de Dios. En este código, por ejemplo, la palabra Mesías aparece cada 74, color amarillo, y ambas palabras se unen en Jesús, o sea, Yeshua cada 33, y en la misma manera da a entender que el Mesías y Jehová se unen o forman uno solo en Jesús, que se cree que murió a los 33 años, que es el mismo código, el valor que utiliza este código para formar la palabra Jesús. Ahora, la belleza de estos códigos, pues en este caso del video, pues no se pueden apreciar porque se tienen que acomodar las letras, como en cada letra en un cuadrito, quitar todos los espacios que hay en medio y así quedaría el texto como una sopa de letras. Así ya se podría ver el código. Por eso yo les pongo al lado cómo es que se vería el código. Y como ven, es una armonía perfecta. Por eso es que se divide este código en 2. Después vemos que, por ejemplo, Jesús aparece cada 83, cada 86 y cada 138 letras. Y la frase que se forma sería algo como: la rama de Jehová Dios es Jesús, el cordero, mi nombre es Jesús, o la piedra, el rabino, el cordero. Ajá. Estos códigos son sorprendentes porque siempre resaltan a Cristo y siempre resaltan a Dios como uno solo. Por eso es bueno estudiar estos códigos conforme al texto y no rechazarlos. Simplemente hay que estudiarlos y tener una mente abierta. Como dice la Biblia, renueva tu entendimiento. Continuando con el versículo 16 dice:
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieses, ciertamente morirás. Ok, aquí vemos escondido, por ejemplo, los 10 mandamientos. Como vimos, como ya expliqué, la Torah o en la Biblia son 613 mandamientos, algunos de hacer, algunos de no hacer. Pero todos esos 613, Dios los resumió en 10. En los 10 mandamientos de no matarás, no cometerás adulterio, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y esos 613 cabrían en estos 10 mandamientos. Sin embargo, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, los resumió aún más. Todos esos, prácticamente agarró esos 10 mandamientos y así como están divididos, la mitad están relacionados con Dios y la otra mitad están relacionados con la relación que tenemos con el hombre. Y entonces todo eso lo resumió en 2. Dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, estos 2 mandamientos se pueden resumir, estos 613 se resumen en 10. En 10 Jesús los resume en 2, en amar a Dios y en amar al prójimo. Porque ahí, al amar, estás resumiendo prácticamente toda la ley. Si tú amas a tu prójimo, obviamente no lo vas a matar. Si tú amas a tu prójimo, obviamente no vas a codiciar. Si tú amas a Dios, obviamente no vas a tomar el nombre de Dios en vano. Y aquí, cómo esto se relaciona con el hecho de que haya Dios dicho de que no puede comer de un solo árbol en específico. Bueno, los 10 mandamientos y estos 2 mandamientos están resumidos en esa frase: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que en él comieses, ciertamente morirás. ¿Por qué se pueden resumir los 10 mandamientos en este? Bueno, porque dentro de esta orden se resumían todos. Por ejemplo, cuando Eva comió del árbol, comió porque quiso ser semejante a Dios. Ahí está rompiendo el: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, al comer del fruto, deshonró a su Padre Celestial. Ahí tenemos el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Con respecto al mandamiento de no matarás, bueno, ella mató porque en el momento de comer trajo el pecado al mundo. Y la paga del pecado es muerte. Después tenemos que, por ejemplo, robó porque el fruto y el árbol era de Dios. Todos los demás eran de ellos, pero el árbol que específicamente Dios le dijo que no comieran era de Dios. Ahí rompió el mandamiento de no robarás. Por ejemplo, también rompió el mandamiento de no codiciar. Ella vio que el fruto era bueno y quiso ser semejante a Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está el no codiciarás. De este modo, incluía ese mandamiento todos los demás. Además, dice la Biblia, por ejemplo, en Santiago 2:10, porque cualquiera que hubiera guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es hecho culpado de todos. Entonces, así es como podemos resumir los 613 mitzvot, mandamientos, en 10, de 10 en 2 y de 2 en este. Continuando con el versículo 18, dice: y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, ¿cuál es la ayuda idónea para el hombre? No es la mujer. La ayuda idónea es Jesús. ¿Por qué? Bueno, no hablando de manera de pareja, recuerden que el texto lo que quiere es mostrar a Jesús con respecto al tema que está hablando. En este contexto, Dios está hablando sobre la ayuda idónea al hombre. Porque en el versículo que viene vamos a ver que Dios le trajo todos los animales a Adán, pero él no tenía ayuda idónea. Entonces, ¿cuál es la ayuda idónea para el hombre? Esa ayuda idónea, no en el aspecto amoroso, o en el aspecto de pareja, es Jesús. Y esto lo confirma el método de secuencia de letras equidistantes, ese que muchos no aceptan, que muchos no creen, pero el texto ahí está y el método lo confirma.
Por ejemplo, dice, aparece en este método la palabra Jesús utilizando las palabras y le puso, Jehová Dios, allí y haré. Lo que da a entender que Jehová Dios puso ahí a Jesús y él lo hará. ¿Él hará qué a Jesús? Él lo hará la ayuda idónea para el hombre. Esto aparece cada 138 letras. Y lo más curioso es que el 138 en gematría es el mismo que tiene el valor de Hijo de Dios, por lo que seguimos viendo a Jesús o al Hijo de Dios en el Antiguo Testamento, en Génesis, en sus primeros capítulos, apoyando el texto que estamos estudiando. Ahora, continuando con el versículo 19, dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán, para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. En el mismo método vemos que cada 17 letras se forma la palabra, y el inicio del versículo dice que Jehová Dios formó, y el método nos dice que fue su palabra, la cual es Cristo. Todo sigue corroborando este método. Ahora, aquí vemos 4 métodos que Dios utiliza para traer seres humanos a la tierra. El primero es Adán. Lo trajo sin padre y sin madre. Por lo tanto, Adán es un extraterrestre. ¿Sí? Es un extraterrestre y es la figura de lo que tiene que ser Jesús. Jesús también puede ser, para venir a rescatarnos, tenía que cumplir los requisitos del ser humano. No podía ser un ángel el que viniera a rescatarnos. No podía ser Dios mismo el que viniera a rescatarnos en forma de Dios o en forma espiritual, en forma de ángel o espíritu, sino que tenía que venir en forma de ser humano. Entonces, tenía que ser hombre completamente, pero también tenía que ser extraterrestre como Adán. Por eso, Jesús nació tanto de genes humanos, pero no tuvo padre. Por lo tanto, en cierta forma cumple este requisito en que Adán es extraterrestre, por lo tanto Jesús es parte extraterrestre y es parte humana. Es 100% divino, hablando como si fuera extraterrestre, y 100% humano, hablando humanamente. El segundo método que Dios utiliza es para crear a Eva. Lo crea sin madre. Porque vemos que tiene un padre, que es su mismo esposo. Células y genética de su mismo esposo. Después tenemos, por ejemplo, a Jesús, que es sin padre, y después tenemos a los seres humanos, que los trae con padre y con madre. Continuando con el versículo 23, dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Aquí vemos la variabilidad genética. Tenemos genes dominantes, genes recesivos. Lo que podemos aprender es que todos los seres humanos tenemos la misma genética. Tenemos variabilidad de genes dominantes, genes recesivos, pero a final de cuentas es una misma raza. No somos diferentes razas, ni negros, ni africanos, chinos, japoneses, no. Es la misma raza, pero con características diferentes, con tonalidades de piel diferente. Ahora, voy a volver a leer el versículo 20. Dice, y puso Adán nombre a todas las bestias y ave de los cielos y a todo el ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová hizo caer en sueño profundo sobre Adán, mientras éste dormía. Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Ya vimos en el capítulo 1 la primera mención sobre lo que es el rapto. Aquí vemos la segunda mención. Sé que esta cuestión del rapto hay incluso mucha gente de mi familia que no lo acepta, otras que sí, muchos opinan que sí, muchos opinan que no. Yo les repito, solamente les muestro la información, les muestro todos los simbolismos que vienen aquí, todas las interpretaciones, y su tarea es investigar, analizar todos los textos y pedirle al Espíritu Santo que les diga cuál es la verdad. Ahorita, hasta lo que llevo estudiado, todos los años que llevo estudiado,
apoya en que el rapto es muy diferente a la segunda venida de Cristo y que sí hay un rapto. Es difícil estudiar este tema porque incluso la Biblia lo llama un misterio. Ahí está el versículo. Entonces, sé que hay muchas diferencias de opinión, pero bueno, para mí hasta ahorita, de lo que llevo estudiado, es, es apoyar lo que es el rapto. ¿Qué es el rapto? Bueno, el rapto es cuando se supone que Jesús vino al ser rechazado por los judíos y al serle abierto el costado, cuando estaba colgado en la cruz, se le abrió el costado y de ahí salió agua y sangre. Es el mismo simbolismo que utiliza para formar a la iglesia. Hasta ahorita creo que en ese aspecto vamos todos de acuerdo, que el abrirle ahí cumple lo que es el postrer Adán, porque cumple todo lo que hace Adán. Del mismo modo, se crea, nace de ahí su esposa. Al Adán le tuvieron que abrir aquí, Dios cerró su carne y tomó de ahí, de sus propios genes, formar a su esposa. Eso viene siendo también el rapto. El rapto es cuando Jesús se le abre aquí y de ahí se toma para crear a su esposa de agua y sangre. Su esposa es de agua y sangre. Es el mismo simbolismo. Pero desde ese momento, desde que se le abrió el costado a Jesús hasta nuestros tiempos, es que se está formando su esposa o se está creando su esposa. ¿Cuándo va a ser el momento en el que se termine de formar su esposa? En el caso de Cristo, bueno, cuando se le cierre prácticamente esa herida. ¿Eso cuándo sería? Cuando pase el rapto. Porque una vez que se le cierre, ya por más que tú quieras formar parte de esta esposa o de esta iglesia, ya no vas a poder. Por eso es que esa es la segunda vez en la que aparece el rapto escondido. El primero lo vimos cuando se paró el agua. Dice la Biblia que separe la expansión debajo de las aguas, o sea, hay aguas, está la expansión, digamos, está todo lo que es lo que se ve alrededor, el horizonte, ese llamamos la expansión, y dice que hay dos aguas, las que están debajo de la expansión y las que están arriba de la expansión. Y dijo Dios que se dividieran, hablando de dos momentos proféticos. Cuando fue en el suelo, las aguas que están debajo de la expansión, abrió las aguas cuando el pueblo de Israel cruzó el mar. Huían de una tribulación, la tribulación de Egipto. Y habla en el versículo de Génesis también que iba a abrir la expansión, las aguas que están sobre la expansión, o sea, la atmósfera, el cielo. Esas las va a volver a abrir y del mismo modo el pueblo, por medio de esa abertura, va a pasar a través de eso y va a llegar y escapar de una tribulación que viene siendo la gran tribulación. Entonces, esta es la segunda vez que hace manera en simbolismo lo que hace el rapto. Del mismo modo que a Adán le abrieron aquí para formar a su esposa, del mismo modo Cristo le abrieron aquí para crear a su esposa. Cerró Dios, siempre es el mismo simbolismo. ¿Quién es el que cierra? Dios es el que cierra, el que cerró la costilla, la carne de Adán. Y del mismo modo Dios es el que va a cerrar la carne de Jesús para formar a su esposa. Entonces lo podemos corroborar, por ejemplo, con Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17. Ahí aparecen sus pantallas. Tenemos la misma idea de que tenemos que sacar del hombre, en este caso de Adán, a su esposa, y de Jesús a su esposa, y sacarla de la tierra. En ambos casos, en Cristo y Adán, su esposa salieron de su costado y tuvo que abrirse la carne. En el caso de Adán, pues bueno, ya murió. En el caso de Cristo, su esposa todavía está formándose. Bueno, también vemos que en estos versículos, a partir del versículo 21, hay un código que dice Mesías cada 49 letras, que es múltiplo de 7 o lo que es 7 por 7. Además, desde el versículo 23 también se forma otra palabra que cruza con la palabra Mesías, la cual es Lehoshua, como se puede traducir como Jesús para cada 43 letras. Dependiendo cómo acomodemos el texto, se puede apreciar mejor que estas dos frases forman un acróstico. Si lo vemos ya acomodado, se vería algo así.
Como ven, es impresionante estos códigos. Y siguen. Esta explicación se las voy a dejar a ustedes. Solamente les doy ahí el ejemplo. Y bueno, continuemos con el versículo 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces recordemos que vimos el principio bíblico, dos forman uno. Ahora si llegamos al ejemplo en el que el hombre y la mujer se unen y forman una sola carne. No solamente es importante estudiar los códigos y también el hebreo. A mí me encanta esta frase que dice, los que estudian por eso la repito, los que estudian la Biblia o la Torá, o como le quieras llamar, la Biblia en hebreo, estudian de la fuente directa, del agua directa, de la fuente directa. Los que estudian en griego, leen del río, pero los que estudian en latín, español o cualquier otro idioma, leen o aprenden o beben de los charcos. Entonces, ¿qué tanto nos estamos perdiendo por no saber hebreo? Vamos a ver lo que nos revelan estas letras con respecto a este versículo. Vemos que no solamente se unen en forma literal el hombre y la mujer, sino que en las letras que forman, por ejemplo, hombre, que es ish, y mujer, isha, vemos ahí, tienen en su pantalla las letras hebreas. Como puedes ver, son dos letras que comparten igual y dos que tienen de diferente. Por ejemplo, el hombre, que es ish, se conforma de la alef, la yod y la shin. Y la palabra mujer se forma, o sea, isha, se forma de la alef, la shin y la hei. Entonces, vemos que las letras que comparten o que tienen en común es la alef y la shin, marcadas ahí en negro. Y las letras que no tienen en común son la yod y la hei. Aquí vemos porque dice el versículo que la mujer fue sacada del varón, pues de ish sacó isha. Pero también las letras que no comparten tienen su interpretación, pues son las letras yod y la hei. Juntas forman la palabra ya. Ya es como el nombre corto de Dios, que es Yahweh. El nombre corto sería ya. Eso lo corroboramos, por ejemplo, lo podemos ver en palabras, por ejemplo, aleluya, la terminación ya, alabad, allá. ¿Qué podemos entender entonces? Bueno, que las diferencias o cuando las diferencias entre hombre y mujer, tanto de manera escrita como de manera literal, cuando estas diferencias se unen, aparece Dios. Y por eso el hombre y mujer son uno solo en Dios. Ya que lo podemos entender en que si la unión de un hombre y una mujer no está ya, o sea, no está Dios, lo único que queda es Esh. Porque las otras dos palabras, las otras dos letras de diferencia forman la palabra Esh. Esh también lo podemos ver relacionado con Dios porque en Hebreos 12:29 habla sobre de que Dios es fuego. Entonces, esta unión entre esposo y esposa y Dios se representa de igual manera, ya que las letras que comparten en común hombre y mujer, o sea, la Aleph y la Shin, se forman la palabra Esh, que significa fuego. Por lo tanto, esta unión de hombre y mujer, quitando sus diferencias, hace que sean uno solo con Dios por medio de su presencia, o sea, el fuego. Esa es la importancia que Dios le da cuando se unen dos personas. Y cualquier unión que habla en la Biblia, por ejemplo, él apoyando, la interpretación relacionada de esposo y esposa, dice el versículo de 1 Corintios 6:18, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero los que cometen inmoralidades sexuales pecan contra su propio cuerpo. Entonces, esta unión sexual y representada en el alma es tan poderosa e importante que al primero que afectas eres tú. Por eso Dios hace mucho énfasis en guardarnos en solamente para nuestra esposa o esposo. Y les repito, eso es con relación a una pareja. Del mismo modo, también Dios lo hace
relevante con la unión de él y su pueblo. Por eso es tan doloroso, lo toma con un gran pecado el hecho de que su pueblo se vaya a fornicar con otros dioses, porque esa unión literalmente representa la unión de Dios y el hombre por medio de su presencia. Aquí lo vemos en la palabra Ish e Isha. Finalmente, para cerrar este capítulo 2, vemos también en el método de secuencia de letras equidistantes, no un código, un chorro de códigos respecto a árboles. Estos dos versículos, tanto el Génesis 1 y el Génesis 2, hablan sobre la creación de árboles, animales, plantas y todo eso. Lo curioso es que en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, se van mencionando diferentes tipos de árboles. Por ejemplo, en Génesis 21:33 dice que Abraham plantó un árbol de tamarisco en Beersheba y allí invocó el nombre del Señor. Entonces, a lo largo de toda la Biblia se van mencionando diferentes tipos de árboles. La higuera, por ejemplo, también con Jesús y diferentes. No estoy muy seguro, creo que son 22 árboles los que describe la Biblia en total. Por ejemplo, habla de acacia, habla del álamo, del algarrobo, el almendro, el árbol del incienso, ciprés, ébano, por mencionar algunos. Entonces, lo curioso es que desde Génesis 2:7 hasta Génesis 3:3, la Biblia esconde en código, no me acuerdo, creo que son 26 o 22 códigos, 22 o 26 códigos, esconde el nombre de estos árboles, que durante toda la Biblia se van confirmando. Entonces, esto es lo curioso porque podemos también hacer otro estudio más a profundidad sobre la importancia de los árboles. Y es que en la Biblia sí le da mucha importancia al árbol con respecto a su simbolismo, porque dice, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y será firme, hablando no solamente de un árbol, sino que está representando al ser humano cuando está cerca de Dios, cuando él está, sus raíces están firmes en Dios, así va a ser el hombre. Entonces lo compara. Y podemos interpretar los diferentes tipos de árboles, qué representa cada árbol y qué representa el árbol con respecto a nuestra vida. Entonces, este método pues sigue confirmando, digo, curioso que aparezcas justamente en los versículos de, de los que habla la Biblia sobre la creación de árboles. Y bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias por ver el video y estudien, no dejen de estudiar y Dios los bendiga. Nos vemos.